Clasificar fuentes de información tiene sentido en cuanto a que nos permite conocer de una manera más clara el tipo de información a la que tenemos acceso y con la cual estamos trabajando. Para hacer eso, les mostramos en esta ocasión la siguiente matriz de ubicación de fuentes de acuerdo a distintos criterios de valoración. Estos criterios, en algunos casos, corresponden a una clasificación que ya habíamos usado y que para ustedes es familiar, aquella en donde veíamos criterios de clasificación de las fuentes de información, tanto por el manejo de información que hacían, el tipo de lenguaje, el ámbito de producción y el origen de la información. Vamos a ver cada uno de estos, intentando explicar con algunos ejemplos para que quede mucho más claro. Cuando queremos clasificar una fuente de información por niveles geopolíticos, lo que tenemos que identificar es el autor, ya sea una persona o la editorial a la que pertenece o el autor corporativo, una organización que está produciendo información, de dónde es, de dónde proviene. A veces podemos ubicar claramente que proviene de algún país, de alguna ciudad, y en algunos casos podemos ubicar que es un autor, por ejemplo, un autor corporativo que podría ser como la Organización de Naciones Unidas, que es que produce información a nivel internacional, pero que dentro del nivel internacional también puede producir información o reportes, presentarlos a nivel nacional o estatal. En algunos casos, por ejemplo, si estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, pero en especial para el desarrollo, podríamos pensar que los reportes que están haciendo sobre el índice de desarrollo humano pueden presentarse no solo a nivel nacional, sino a veces también a nivel estatal o municipal. Entonces, puede ser un autor internacional, pero que tiene información a diferentes escalas. Lo ideal en este recuadro o en esta columna es poder identificar si algunas de estas clasificaciones nos sirven como para poder ubicar qué tipo de información se está produciendo desde su autor y el tipo de información que produce. Por su origen, también podemos clasificarla, como ya habíamos visto, como pública o privada, dependiendo de si proviene de órganos gubernamentales o no. Podemos clasificarla también por su origen, desde de dónde viene, y que eso está muy ligado también a esto que vamos a encontrar, al tipo de publicación en el que se encuentra. Pero podemos ubicar que en algunos casos, y dependiendo también de la vocación o de a qué se dedica el autor que ubicamos en el nivel geopolítico, podemos encontrar que es científica, académica o técnica. La diferencia y el poder ubicar esto también nos ayuda a poder ser mucho más claros en identificar el tipo de lenguaje que se va a estar utilizando y por ende saber si necesitamos un mayor grado de expertise o de conocimiento del tema para poder trabajar con la información que se nos está presentando. Podemos también clasificar las fuentes de información por el ámbito en el que se produce. Esto ya lo habíamos trabajado, no es nada nuevo y corresponde a esto que habíamos visto. Si viene de un ámbito científico o técnico y vienen las explicaciones acá, este documento ustedes ya lo tienen, está en las primeras sesiones. Si es económico, si es académico, si es cultural, si es político. Aquí le agregamos algunos, si es religioso, si es cultural. Por ejemplo, si hablamos de la Organización de Naciones Unidas en general, podríamos pensar que es un organismo político. Sin embargo, si estamos hablando de algo que está produciendo, por ejemplo, la UNESCO, el ámbito que se produce es mucho más cultural. Si estamos buscando información o estamos viendo información que se produce desde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o que se produce desde la Bolsa Mexicana de Valores, pues es el ámbito en el que se produce es económico y lógicamente los términos que se van a utilizar son mucho más especializados y ligados a esta área. También podríamos identificar si se está produciendo desde el ámbito gubernamental
o desde el ámbito empresarial, porque esto va a ir ligado también al alcance que tiene la información con la que están trabajando. Por ejemplo, si se está produciendo una información desde el ámbito empresarial, podríamos pensar que en algún momento la vigencia que pueda tener, y me voy a brincar las columnas, la vigencia está ligada a quiénes tienen que acatar o quiénes van a recibir la información que se está produciendo inicialmente. Por ejemplo, si se está produciendo o estamos consultando el reglamento de licencias del municipio de Zapopan, pues el valor y la vigencia está ligado específicamente al municipio de Zapopan, que a lo mejor para alguien puede ser muy interesante y a lo mejor tendrá algunos puntos en común con el municipio de Guadalajara o con el de Tlajomulco o con el de Tlaquepaque o Tonalá. Sin embargo, son cosas importantes, o sea, son cosas que están separadas porque la jurisdicción y a quienes acatan en algún momento, a quienes alcanzan o impactan, como viene dicho aquí, pues son o está delimitado por los límites geográficos, políticos de cada uno de los municipios. Esto importa por esto que decíamos, no siempre va a ser lo mismo, aunque tengan cosas similares, quien lo está produciendo. A partir de esto, también podemos identificar qué tipo de lenguaje se está utilizando, si es un lenguaje especializado, si es un lenguaje técnico, si es un lenguaje mucho más general, dependiendo, y esto nos ayuda también a saber nosotros si somos capaces y tenemos acceso a esa información especializada y técnica que decíamos en un principio es lo que buscamos en los alumnos que están cursando la materia, que sean capaces de crear marcos informativos sólidos para resolver preguntas de su interés disciplinar desde sus carreras. Pues bueno, eso implica un manejo mucho más especializado del vocabulario, de la información con la que están trabajando, e implica que siempre estemos aplicando los criterios de validez y confiabilidad que ya hemos revisado, que realmente podamos nosotros comprobar que la información con la que estamos trabajando cumple con todos los criterios de calidad y de confiabilidad para poder incluirla dentro de nuestros trabajos. Recuerden que las fuentes de información que dan soporte a nuestras investigaciones hablan sobre nosotros, sobre qué tan profesionales estamos siendo, y por eso es importante considerar qué es lo que estamos consumiendo y poder, desde este ámbito, poder analizar desde un espectro mucho más grande las fuentes de información con las que trabajamos. Finalmente, decíamos que podríamos clasificar las fuentes de información también por su temporalidad para ver qué tan vigentes o pertinentes son. Por ejemplo, quienes en algún momento pudieran trabajar o interesarse o hayan trabajado en sus informes previos información sobre cuestiones fiscales, pues lógicamente necesitan estar con información muy nueva para no estar presentando lo que se presentaba o lo que se decía antes de la reforma fiscal, para ver cuáles son los cambios realmente que han impactado, por ejemplo, en el caso de Crimea, del ejercicio que tienen que hacer. No solamente es importante encontrar el año de producción o de publicación, que eso sería necesario, sino también ver que la información en este caso necesitamos tener, o sea, para saber si está vigente y si es pertinente para nuestro tema, es verificar el día y el mes en el que se publicó. Pues necesitamos, como ustedes ven, eso es información que está cambiando muy rápidamente y entonces es necesario saber si estamos realmente consultando con lo último que se ha dicho sobre el tema o lo último que se ha publicado sobre el tema. La última columna dentro de esta matriz aplicará y solamente la podrán utilizar si están hablando de documentos o de fuentes de información que provengan de México y del gobierno mexicano específicamente, para poder ubicar quiénes la están produciendo, si se está produciendo desde el Poder Judicial y entonces
saber de dónde provienen y a quiénes impactan en un momento dado, o si es el Poder Ejecutivo y entonces cuáles son las disposiciones que vienen a través de él, o si es el Poder Legislativo. El poder identificar esto también nos ayuda a en un momento dado tener con mayor claridad ubicados cuáles son los órganos de gobierno, cuáles son las secretarías o las subsecretarías que tendrían que acatar esta información con la que estamos trabajando, o las que serían las mejores para proveernos de más información sobre el tema sobre el que estamos trabajando. La idea de hacer todo este análisis de una misma fuente de información, lógicamente nos espera que tengan todas los recuadros llenos. Les decía, esta última columna aplicará solo en muy pocos casos, pero las demás, el objetivo de que lo tengan es que nos puedan decir y que puedan sobre todo ustedes identificar qué tipo de información es la que le da soporte a sus trabajos y poder ser mucho más críticos y ser mucho más conscientes del manejo informativo que están haciendo ustedes con la información que están trabajando, pensando en que lo que uno dice y lo que uno hace está respaldado por estas fuentes de información con las que trabajan. Espero que con esto quede mucho más claro y que puedan hacer un buen análisis de las fuentes de información que eligieron para esta actividad.